Mis hermanos, gracias le damos a nuestro Señor que nos permite estar nuevamente exponiendo la palabra de nuestro Dios, palabra que trae un mensaje de amor y esperanza para todos. Hoy, en esta tarde, veremos y estudiaremos el pasaje bíblico de Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y el nombre de este mensaje es titulado Si se humillare mi pueblo. Un pasaje o un nombre que ha sido extraído de este pasaje bíblico, que como muchos saben, muchos han tenido la oportunidad de leer, está hablando de ese acontecimiento cuando Salomón, el rey Salomón, hijo de David, había concluido o había terminado de construir el templo, ese templo majestuoso, hermoso, que fue considerado en su época o en su tiempo como una de las maravillas del mundo. Y que en ese momento, que ahora que había terminado de construirlo, lo estaba dedicando, y para ello, en esa dedicación, el rey había hecho grandes sacrificios y grandes holocaustos, y había celebrado una gran fiesta en honor a nuestro Dios. En el capítulo 7, versículos 2 y 15, Dios le habla a Salomón y le dice lo siguiente: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Sin duda alguna, cuando reflexionamos sobre este gran acontecimiento y podemos escuchar la voz de Dios, así como lo escuchó Salomón en ese momento, en esa segunda aparición de Dios, y que Dios le dice: yo he oído tu oración. Qué importante es para nosotros también el tener esa seguridad de que el Señor ha oído nuestra oración, de que el Señor ha escuchado, de que el Señor está atento a nuestras necesidades y que podemos estar confiados sabiendo de que no estamos solos. Salomón sabía perfectamente que Dios es omnipresente. Él estaba seguro que el templo, aún a pesar de ser uno de los grandes y mejores edificios de ese tiempo, no era suficiente para contener a Dios. Él sabía perfectamente que el templo era un lugar limitado, porque la presencia de Dios no solamente cubre el templo, sino que cubre a todo el mundo. Sin embargo, Salomón lo que quería en ese momento era dar a conocer al pueblo de Israel que el templo era un lugar especial donde las personas podían llegar con toda confianza y con toda fe y encontrarse, tener un encuentro con Dios. Qué importante es para nosotros hoy en día el tener ese encuentro con Dios. Es cierto, el templo es un edificio. De hecho, podemos nosotros recordar que el templo de Salomón ya no existe. Y muchas personas dicen que no se necesita un lugar o un santuario para encontrarnos con Dios. Es cierto, no se necesita. Porque la palabra de Dios nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y los que están en su nombre es la iglesia del Señor. Hoy más que nunca nosotros nos damos cuenta que la iglesia es donde se reúne el pueblo. Por ejemplo, en nuestras casas. La oportunidad que hoy tenemos de que tú estás en tu casa, rodeado de tus seres queridos, tienes la palabra de Dios en tus manos, y por medio de este medio puedes tú alabar y adorar al Señor. Por causa de esta contingencia, hoy estamos encerrados y tenemos nuestros cultos en nuestras casas. Pero el Señor quiere que también tengamos un lugar específico. ¿Y cuánto extrañamos, hermanos? ¿Cuánto extrañas tú el levantarte temprano, prepararte e ir a la casa de Dios? Estar con tus hermanos reunidos, estar en un mismo lugar alabando al Señor. Esperamos en Dios que muy pronto tengamos esta oportunidad y estemos nuevamente allá en nuestro santuario, allá en nuestro templo, para adorar a nuestro Dios. Mientras tanto, en nuestros hogares, Dios escucha nuestras oraciones también. Dios escucha nuestras peticiones. Y qué increíble es, y qué seguridad más que nada, es repasar las palabras del Señor
que se le dijo a Salomón: yo he oído tu oración. El Señor ha escuchado y sigue escuchando nuestras oraciones. Dios le prometió a Salomón que el templo que él había construido sería un lugar donde su pueblo acudiría para adorar. Sería también el lugar donde en tiempos de angustia, dolor y prueba podrían encontrar el pronto auxilio en sus tribulaciones. De verdad es maravilloso saber que todo esto lo podemos encontrar en nuestro Dios. Dios le prometió todo esto a Salomón, pero como estamos hablando del Antiguo Testamento, tenemos que recordar que así como había promesas, también había ciertas advertencias o de alguna manera habría algunos aspectos que el pueblo debería comprometerse. Los 3 sí del Señor acerca de esta promesa. Dios le prometió a Salomón que escucharía, que actuaría, que sería el lugar donde se adoraría. Pero también Dios le pide a Salomón que le enseñe al pueblo las siguientes cosas, los siguientes aspectos. Los 3 sí del Señor que encontramos aquí en este pasaje bíblico. El primer sí que encontramos es: sí se humilla. El Salmo 8, 4 al 5 nos dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Dónde ha llegado el ser humano hoy en día? ¿Hasta dónde? Hoy en día el ser humano se ha vuelto arrogante y en muchos casos se ha olvidado de su creador. Podemos ver que muchos, no todos, han llegado a la conclusión de que Dios no existe y que se creen autosuficientes. Por ejemplo, cuando observamos lo que el ser humano ha logrado alcanzar y ha logrado hacer a lo largo de la historia, como por ejemplo el haber conquistado el espacio, el llegar a esos lugares tan lejanos, tan lejos para muchos, para todos nosotros, y gobernar y estar allá. El haber conquistado las profundidades del mar. Hoy el hombre ha logrado dominar y ha llegado a avanzar en muchos lugares con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Hoy en día hablamos de palabras que antes no conocíamos, como Android, bots, gigas, nanotecnología, etc. El hombre también ha incursionado en la genética y han logrado hacer grandes cosas que antes ni siquiera las personas se podían imaginar. Incluso se quedan cortos con respecto a la idea de volar. Por ejemplo, hoy en día el hombre ha logrado modificar el gen humano para que en el futuro, cuando el bebé nazca, tengan posibles enfermedades. Han logrado hacer modificaciones en el embrión aún antes de que se haya formado. E incluso hoy en día muchas personas pueden elegir cómo quieren que sea su futuro hijo. Es increíble lo que el ser humano ha logrado hacer. Y muchos han concluido diciendo: no hay Dios, no necesitamos de Dios. ¿Hasta dónde ha llegado la arrogancia del ser humano por todas estas cosas antes mencionadas? Sin embargo, cuando vemos las Escrituras y vemos lo que Dios le estaba diciendo a Salomón, que Dios cumpliría su promesa, que actuaría y oiría su oración, pero el hombre debe humillarse. El hombre debe humillarse ante el Señor. Isaías 1, 5 al 6 nos dice: ¿por qué queréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? ¿No saben que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana.
Con este pasaje bíblico, Isaías nos está diciendo todo lo que tú has logrado, todo lo que el hombre ha alcanzado, hasta donde sea que haya llegado, lo ha hecho con la ayuda de Dios. Porque el hombre por sí solo, por sus propias capacidades y sus propios méritos, no podría hacer nada. Porque el hombre es un ser caído. De hecho, en el versículo 13 de este pasaje encontramos algo impresionante que Dios le dice y nos recuerda hoy en día. Que no importa los avances tecnológicos que tengamos, que no importa aún cuánto sabemos o cuánto desconocemos, que no importa aún todos los avances en la ciencia y en el conocimiento. Si Dios tan siquiera hiciera lo que dice el versículo 13 de este capítulo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si yo, dice Dios, mandare a la langosta que consuma la tierra, si yo enviare pestilencia a mi pueblo, con solo esas tres acciones de Dios que sucedan en el mundo, nos daríamos cuenta que no somos nada. Nos daríamos cuenta que nuestra tecnología no tendría valor ni utilidad. Nos daríamos cuenta que la ciencia, aún la medicina, no podría hacer nada para abrir la llave y que Dios mandara lluvia. Ahí en la casa tenemos algunos injertos, algunos sembrados. Y ahora con la sequía vemos sus hojas marchitadas. Y por mucho que se le ponga agua sacado del pozo o de la llave, del grifo, por mucho que se le riegue todos los días, esos árboles con sus ramas y sus hojas no reverdecen y sus hojas siguen marchitas. Pero es increíble ver que apenas caiga un poquito de lluvia, que no dure ni siquiera 10 minutos. Esa poca agua que cae del cielo hace que los árboles, hace que las plantas crezcan y tomen vigor nuevamente. Por mucho que tengamos y que lo reguemos todos los días, el trabajo que nosotros realizamos no se compara con lo que Dios hace todos los días en nuestra vida. ¿Cómo podríamos nosotros competir con Dios? Si Dios cierra, dice aquí en el versículo 13, si yo cierro los cielos, ¿quién lo puede abrir? ¿Quién podría abrirlo? Hoy estamos luchando, o el mundo entero está luchando todos los días. Los científicos, los médicos, están trabajando día y noche para encontrar el cura para el COVID-19. Algunos países dicen que ya lo encontraron. Otros países dicen que están muy pronto en encontrarlo. Y que si lo encuentran, tardarían varios días, varios meses para poder reproducirlo y entonces tener que toda la humanidad lo tenga. Y están trabajando para encontrar el cura de una enfermedad, de un virus que hoy en día nos está atacando. Un solo virus, una sola enfermedad. ¿Cuántas enfermedades vendrán? ¿Cuántos virus tendremos en el mundo o vendrán en el futuro? Por mucho que el hombre se esfuerce, no puede hacer nada si Dios no está con nosotros. Y estas situaciones son los que nos hacen ver y nos deben llevar a reconocer nuestra altivez y sacar de nuestro corazón el orgullo que hay y vivir en humildad, reconociendo que sin Dios el ser humano no puede hacer nada, absolutamente nada.
por mucho que se esfuerce. Ese es el primer sí, si el pueblo se humillare. El segundo sí, dice las Escrituras, si buscare mi rostro. Qué mensaje tan profundo de Dios y de amor, más que nada. Porque encontramos aquí el deseo de Dios de tener comunión con su pueblo. Hoy muchas personas buscan respuestas en sus religiones, buscan respuestas en aquellos que creen, en aquellas cosas que confían. Buscan ayuda en aquello que quizás piensan que los puede sacar de la situación que están viviendo. Recuerdo el acontecimiento que está siempre aquí en el libro de Crónicas y también el libro de Reyes, cuando Elías se enfrenta a Baal y a los profetas. Dice las Escrituras que los profetas de Baal, desde muy temprano hasta muy tarde, estaban buscando el rostro de su Dios, que es Baal, gritaban, bailaban, hacían cosas desenfrenadas, se cortaban, diciendo, Baal, contéstanos, Baal, escúchanos. A tal grado que hasta el mismo Elías, en son de burla, les decía, grite más fuerte, hablen, tal vez está ocupado, tal vez está durmiendo, tal vez no les ha hecho caso, tal vez no les oye. Y esta gente que creía en Baal, que para ellos Baal era el Dios más grande, estaban buscando su rostro, estaban buscando su respuesta, pero solamente había silencio, nadie respondía. La palabra de Dios aquí, en este pasaje bíblico, en ese versículo 14, el Señor dice, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. El Señor nos pide y nos hace recordar que solamente en Él podemos encontrar descanso a nuestro ser. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros tenemos al Dios único y verdadero, al cual debemos buscar todos los días. Debemos buscar su rostro y buscarlo en el nombre de Cristo Jesús, quien es su Hijo, y confiar en Él. Cuando encontramos al Señor, encontramos a Cristo, encontramos a Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 13, nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, o sea, en Cristo Jesús. Buscar a Dios es buscar a Jesús. Pedir a Dios es pedir en el nombre de Jesús. Y aquí en el versículo 14 el Señor dice que no solamente debe haber humillación en el ser humano, sino que debe haber una búsqueda, una sed, un hambre por Dios. Debe buscarlo en oración todos los días. Debe desear tener comunión con Él. Debe desear pasar tiempo con el Señor todos los días de su vida. Porque solamente en Él podemos tener salvación y vida eterna. Esta dependencia no solamente es en el aspecto material, porque podemos nosotros pensar que debemos buscarlo para que el Señor provea de todo lo necesario para nuestra vida. Es cierto, debemos hacerlo, de Él depende todas las cosas y solamente en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos, más que nunca ahora. Si te has quedado sin trabajo, si no tienes dinero, si no tienes nada que comer, más que nada, más que nunca debemos confiar en el Señor y debemos buscar en Él y el Señor habrá de proveer. Pero también hay un aspecto más importante, que es el aspecto espiritual. Buscar a Dios para la satisfacción de nuestra vida espiritual y sobre todo para la salvación de nuestra alma, de nuestra vida.
En Hechos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo donde los hombres, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En Dios no solamente tenemos las cosas que necesitamos, sino que también tenemos la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Qué haría el hombre sin Dios? ¿Qué haría el hombre sin Dios? Isaías 55:6 nos dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo buscare mi rostro, y por último, si mi pueblo se convirtiere, dejar sus malos caminos. Este versículo 14 no solamente nos invita a que nos humillemos, sino que también nos invita a buscar su rostro, pero también nos exhorta a dejar nuestro mal camino o nuestros malos caminos. La conversión es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Después que el hombre se arrepiente de sus pecados e invoca el nombre del Señor Jesucristo pidiendo perdón por sus pecados, el Señor perdona toda maldad. Pero a partir de ese momento se debe iniciar una vida de obediencia y santidad hacia Dios. Por eso Juan, cuando predicaba acerca de esto, decía, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto solamente puede suceder, solamente podemos tener tiempos de refrigerio cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando dejamos nuestros malos caminos, cuando nos alejamos de nuestra maldad. Solamente en ese momento podemos tener tiempos de refrigerio con el Señor. No podemos convivir con el Señor, no podemos buscar el rostro del Señor si el pecado está en medio. El pecado nos separa, el pecado nos divide. Si queremos tener y vivir tiempos de refrigerio todos los días de nuestra vida, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber conversión. ¿Qué está haciendo la humanidad hoy en día? Que vemos que va en contra de la voluntad de Dios. Vemos cosas que hoy en día la gente hace que Dios no aprueba. ¿Te das cuenta? Puedes darte cuenta, puedes analizar de cómo la humanidad vive hoy en día, cómo actúa, qué es lo que está haciendo. Y que sabemos, tú y yo sabemos, que va en contra de la voluntad de Dios, que no están agradando a Dios, que hacen lo contrario a lo que Dios quiere, y que a veces tú y yo actuamos de la misma manera. El Señor nos dice, convertíos, conviértete de tus malos caminos, abandona tus malas conductas y arrepiéntete de ellos. En otras palabras, busca la santidad. Solo entonces, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 14 que hemos leído, solamente entonces si se humillare mi pueblo, al cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, solo entonces, dice la palabra del Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, sabemos que este pasaje bíblico que hemos leído, en el cual este día se ha predicado, sabemos que fue dirigido para el pueblo de Israel en el tiempo o en los tiempos de Salomón. Y que Dios lo cumpliría porque esa fue su promesa. Pero eso no quiere decir que no se aplique a nosotros hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque el templo de Salomón fue destruido. El pueblo no se humilló. El pueblo no buscó a Dios. El pueblo no se convirtió de sus malos caminos. Y eso trajo como consecuencia
que llegaran los enemigos del pueblo de Israel, destruyeran Jerusalén, destruyeran el templo y el pueblo fuera llevado cautiverio. Hoy el templo no existe, fue destruido. Pero trae una enseñanza para nosotros. ¿Queremos vivir tiempos de refrigerio? ¿Queremos que Dios nos bendiga y cumpla con esas promesas que nos dice en este versículo? Yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Pues también el Señor nos invita para que nosotros nos humillemos delante de Él, busquemos su rostro, tengamos comunión con Él y nos convertamos de nuestros malos caminos. Por causa de nuestros pecados estamos alejados de Dios. Pero si nos acercamos a Él en arrepentimiento y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, todo en nuestra vida cambiará. Concluyo diciendo, no importa cómo está tu vida hoy en día. Quizás tu vida, quizás tu familia está destruida. Está destruido. Quizás vivas una vida que no te agrada. Es tiempo y Dios te da la oportunidad de que esto cambie, porque Él ha prometido por medio del Señor Jesucristo darte un tiempo de refrigerio, no solamente aquí en la tierra, sino ese tiempo de refrigerio en el futuro para estar con el Señor. Cuando Él venga o cuando nosotros muramos, estemos con Él. Tengamos comunión con el Señor y aprovechemos que el Señor nos da la oportunidad para que le busquemos, para que nos convirtamos de nuestros malos caminos y tengamos comunión con Él. El Señor quiere que tú vivas eternamente y solamente esto puede ser a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, hoy y siempre. Amén.